Ponemos esto en grabación y ya 8:05 os damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Casi todos somos conocidos, pero bueno, por ahí está Nacho Sevilla, yo soy Pipe Nebreda, somos educadores del Centro Medioambiental San Nicolás y nos disponemos a empezar la 21ª charla Zoom hablando, compartiendo ratitos sobre nuestros bichitos y la naturaleza que tenemos alrededor. En esta ocasión retomamos las limícolas, este grupo tan enorme que ya hicimos en octubre, noviembre, yo creo, una primera sesión, y hoy nos vamos a centrar en 3 familias: Charadridae, Burinidae y Glareolidae. Estructura la de siempre. Nacho nos contará información sobre los miembros de esas familias por todo el mundo. Tenemos 12 bichos, con lo cual la segunda parte en la que haremos la descripción de estas limícolas que tenemos en España, en la península, la península ibérica y en Canarias. La haremos un poquito más rápido de lo normal, no nos vamos a detener mucho porque son un montón, y luego al final pues esa parte de curiosidades o su importancia en la cultura. Así que nada, muchísimas gracias a todos, bienvenidos, esperamos que disfrutéis y nada, Nacho, toda la palabra es tuya y ilústranos. Pues muy bien, buenas tardes, como decía Pipe, pues aquí estamos de vuelta con este grupo que es muy numeroso, es tan numeroso que lo vamos a hacer en 3 veces. Eran 9 familias cuando empezamos con el orden Caradriformes, vimos 3 la última vez, ahora vamos a ver otras 3 y nos quedan las siguientes, ¿no? Voy a compartir pantalla y ya entro en materia. No sé si se ve, Pipe. No, todavía no. Vale. Ahora sí. Todavía no la vemos, pero ya se ha iniciado. Ahí está, vemos tu escritorio, Nacho. Vale. Vale, pues sin más, zoom de limícolas 2. Y las 3 familias que nos mencionaba Pipe, Burinidae, Charadridae y Glareolidae, pues Burinidae sería la que engloba a los que llamamos alcaravanes. Charadridae o Charadridae sería la que engloba a los que son los choclitos, choclitejos, las ave frías. Y Glareolidae es la que engloba a lo que se llaman corredores y canasteras. Bueno, que tenemos representación de las 3 familias en España. Yo lo que voy a hacer es daros una visión general de los géneros que no tenemos en España, porque del resto de los géneros, aunque sean más abundantes, pues Pipe nos va a hablar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Antes de empezar, voy a recordar esto que probablemente conozcáis, que son las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza, las que adjudica a las especies de las que vamos a tratar, ¿no? Entonces, como vais a ver que este icono aparece junto a las imágenes de las especies, pues os comento que hay pues, más o menos 3 bloques. Los que tenéis a las derechas es de preocupación menor o casi amenazadas. Esto se refiere a especies cuyas poblaciones mundiales no producen una problemática a nivel de amenaza por la escasez de sus poblaciones. En el centro veis las categorías para amenazadas, hay especies vulnerables, hay especies en peligro y hay especies en peligro crítico, ¿no? Algunas de las que vamos a ver hoy pues serán de estas categorías. Y por último quedan 2 categorías, que una es extinguido, especie extinta en la naturaleza, esta que tenéis aquí, la EW, o ya extinto por completo, ¿no? La EW quiere decir que aunque en la naturaleza no esté, pues se conservan ejemplares en zoológicos o en algunos centros de... Bueno, supongo que esto lo conocéis y vamos a pasar a ver las especies pertenecientes a pues estas familias. De la familia Burinidae hay 2 géneros, uno es Burinus y el otro es el género Esacus, ¿no? Como el género Burinus tenemos representantes en España, vamos a ver esta especie de aquí, que es del género Esacus, que se llama el carabán pico grueso indio. Lo tenéis ahí en la foto, es una especie que se distribuye pues, sobre todo por el subcontinente indio y un poquito más
hacia la parte asiática oriental y que habita en orillas con grava, en zonas de lagos, de playa, ¿no? Es una especie como la mayoría de de la familia, de los alcaravanes, pues que le gustan zonas áridas. Yo creo que aquí veis la imagen en una zona donde hay plantas típicas de saladar. Un tamaño importante, 55 centímetros. Estos pueden ser de los miembros del grupo de los caladiformes más grandes, más corpulentos, ¿no? Y curiosamente, su apellido científico, Recurvirostris, quiere decir que tiene el pico curvado. En realidad no lo tiene. Recurvirostris sería como la boceta. Lo que pasa es que como tiene la mandíbula inferior con este ángulo, aunque la de arriba sea recta, nos da la impresión de que el pico está un poquito curvo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente familia. Caradridae, aquí hay 12 géneros, he cogido algunos de ellos, ya os digo los que no están presentes en la península ibérica, y empezamos con este de aquí que se llama el chorlito cabezón, pachurrón o taludo, ¿no? Como veis, el mapa de distribución que está a la derecha, pues se distribuye ampliamente por la zona de la cordillera andina, que es donde es residente, y luego hay zonas donde simplemente cría, lo que veis en naranja en el mapa, o simplemente pasa el invierno, que es lo que veis en azul claro, ¿no? Es del tamaño más o menos de una agachadiza, con el piquito más corto, tiene un plumaje muy curioso. Las poblaciones son abundantes y no tienen no son preocupantes desde el punto de vista de la conservación, y habita en tierras secas, llanuras, pastizales, pero sube a gran altitud, ¿eh? Está criando por encima o llegando hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Veis que es típico ya casi de las alturas andinas. El siguiente género de la misma familia sería Erythrogonis. En estos son géneros que son monotípicos, es decir, solo hay una especie y la mayoría de los casos no tienen subespecies, ¿no? Este se le conoce como chorlito pechinegro y vive en Australia y Nueva Zelanda. Está presente en las dos partes de Oceanía. Mide unos 20 centímetros y, como curiosidad, en sus zonas donde habita sí que hace movimientos migratorios, incluso puede aparecer en lugares un poquito más alejados de sus zonas de cría. Es como una especie de lo que nosotros conocemos como irruptiva, es decir, que aparece en gran número de determinadas épocas del año, en determinados momentos, en zonas donde habitualmente no se le ve. Es muy gregaria, es decir, forma grupos grandes y a veces está mezclado con otras limícolas en su zona de cría. El siguiente es lo que se llama el chorlitejo cordillerano. Veis que también es de la misma familia, que es otro género. Y veis que se distribuye pues también muy parecido al que vimos en primer lugar por la cordillera andina, aunque no hace movimientos migratorios, simplemente se mueve por ahí. Mide unos 20 centímetros, veis que son aves más o menos del mismo tamaño. Debido a que es una población, aunque está entre 1.500 y 7.000 individuos, esta es la última estima de BirdLife Internacional, pues se considera como preocupación menor o no amenazada del todo, pero casi amenazada, es decir, que es una población que no es muy numerosa y por eso hay que considerarla casi amenazada, ¿no? Habita en orillas pedregosas, pastizales de altura y normalmente, al contrario que vimos en la anterior ocasión, no se suele agrupar con otras especies, ¿no? Forma banditos pequeños en los que solo está esta única especie. Siguiente es el chorlitejo de las Chatham. Las Chatham son unas islas de Nueva Zelanda, ¿no? Este ave, como veis ya en las categorías, está en peligro. No en peligro crítico, pero sí que tiene una categoría de amenaza importante. ¿Por qué? Porque la población mundial, siendo un endemismo, pues lógicamente tiene que ser muy restringida y la población es de unas 200 aves. Imaginaos, es una cantidad muy pequeña. Su nombre maorí es Tuturuatu, lo he puesto por ahí porque me parecía curioso, y de esas 200 aves yo creo que se conocen a todas. La mayoría, de hecho, proceden de algunos bandos que se han criado en cautividad y que se han ido soltando en las islas donde habitan, ¿no? Aquí tenéis la imagen, un adulto con sus anillas. Hay muchísimas imágenes, si buscáis de ellos, de pájaros anillados, claro. Y el que tenéis abajo a la derecha pues es un
un individuo juvenil. Un poquito. ¿Seguimos? La siguiente especie, muy bonita, es, bueno, este está, vamos a ver, el chorlitejo frentinegro, el Isodnes melanopus. Este vive en Australia y Nueva Zelanda, igual que el anterior, habita los humedales. Veis que se parece bastante a nuestro, por ejemplo, el chorlitejo chico, ¿no? Con ese aspecto, ese ojo anillado. El tamaño es muy parecido, 16-18 centímetros, y es una especie que, aunque su distribución es restringida, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, las poblaciones no están en mala situación en cuanto a amenazas, ¿no? Está cerca de estar amenazado, pero sin ser una especie amenazada y todo. Continuamos con el chorlito australiano, también de la misma familia, Agradidae. Veis ahí la distribución, se distribuye igualmente en Australia. Tiene un aspecto muy curioso y este es un caso atípico dentro de los que hemos visto, ¿no? Los anteriores eran especies que estaban ligadas en algún momento a zonas húmedas, ya sea a orillas de embalses, lagos, algún tipo de humedal. Y este chorlito, sin embargo, que tiene hábitos nocturnos, por otra parte, durante el día se congrega en hábitat pues, típico de esas zonas que veis ahí, que es semidesértico, ¿no? En zonas con muy poquita humedad, con plantas típicas de estos sitios, parecidos a las plantas que tenemos en nuestros saladares. Y durante el día picotea las puntas de estas plantas, está muy tranquilito, congregado, pero se dedica a picotear las puntas de estas plantas para conseguir agua. No, no bebe como otras especies, o probablemente en su hábitat no haya prácticamente lugares donde beber, y consigue agua pues, de estas plantas que son plantas de estilo grasas, grasuláceas, que almacenan agua, ¿no? Durante el día. Y por la noche lo que hace es buscar y moverse, sobre todo por las carreteras de esa zona, que se han quedado recalentadas por el sol y donde encuentra gran cantidad de insectos. Yo creo que es un caso atípico. Es de los pocos limícolas que pueden alimentarse en algún momento de materia vegetal. Veis que tiene una dieta vegetariana durante el día y una dieta carnívora por la noche. El siguiente que vemos, también de la misma familia Agradidae, pues es la que se llama avecilla de cayena o alcaravancito. La verdad es que tiene un aspecto similar a los alcaravanes. Hasta hace poco se consideraba dentro del género Vanellus, ¿no? Como nuestras avefrías, pero actualmente se le ha puesto en un género aparte como una especie aislada, ¿no? Tiene una amplia distribución, mide unos 21-24 centímetros y es una preocupación menor desde el punto de vista de la conservación. Seguimos con el último de la familia Carabidae, me parece, que es un pájaro excepcional, por así decirlo, porque es el único pájaro, el chorlitejo piquituerto, que tiene el pico curvado hacia, en este caso, hacia la derecha del pájaro, y en todos los individuos, y no se conoce ninguna otra especie a nivel mundial de ave que tenga esta característica, ¿no? Me imagino que serán todos menos los que no lo tengan curvado hacia ese lado, pero vamos. En principio la población es pequeña también porque es un endemismo de Nueva Zelanda. Como veis que hay muchas de estas especies distribuidas en esa parte. Y es curioso porque hace migraciones dentro de la misma isla o de la isla norte y de la isla sur, que sabéis que en Nueva Zelanda se distribuye en dos grandes islas, y pues hace migraciones pero sin salirse de esas islas, ¿no? Del norte al sur. Su nombre en maorí, yo creo que lo veis ahí abajo, no me voy a atrever ni a pronunciarlo. Tiene muchas V's. Continuamos. Y vamos a la última familia, la Areolidae, que os decía que es a la que pertenecen nuestros corredores o las canasteras, ¿no? Es una familia que tiene 5 géneros, 17 especies. Me he centrado en un género, en este concreto, que es Rhinoptilus, donde hay 2 especies, y en concreto esta, que es el que se llama corredor de Godavari. En inglés se llama Jerdon's cursor, en honor al descubridor, ¿no? Este pájaro fue descubierta por Jerdon, que era un médico y naturalista inglés,
en esa porción pequeñísima de la India, donde veis abajo el mapa de distribución a la derecha, en 1848. Se describió, se hizo una de las ilustraciones, la que tenéis a la izquierda, y no se volvió a descubrir hasta 1986. La verdad es que la cantidad de ellos que hay es muy poca. Veis que está en el icono en peligro crítico de extinción. De hecho, solo se conoce una pequeña población en un santuario. Y lo curioso de este pájaro es que es de hábitos nocturnos, con lo cual veis ese ojo tan grande que tiene también, eso lo delata, con lo cual es difícil de observar, es poco conocido. Parece ser que se alimenta solo de un tipo de termitas, del género Macrotermes, y como curiosidad os diré que de esta especie solo se conoce un único huevo, y es el que tenéis ahí en la foto. Es decir, que no se le ha visto nidificando, ni se sabe dónde puede estar, solo se ha visto algunos individuos nocturnos y se ha encontrado un huevo que pertenece a esta especie. Tiene el récord Guinness de ser el huevo más escaso del mundo, porque solo conocemos este en concreto. Y bueno, este es el repaso que os he dado de las especies a nivel internacional de los géneros que no tenemos aquí en España. Así que voy a dejar de compartir y Pipe nos va a hablar de las que tenemos por aquí. De las que tenemos aquí, pues comparto yo ahora. Vale, no sé si lo estáis viendo, Nacho. Sí. Ok, pues vamos a pantalla grandota. Y bueno, como os decía, vamos a dar un repaso a las que tenemos por aquí. Primero, la familia Charadridae, Charadridae, chorlitejos, chorlitos y avefrías. ¿Vale? Tenemos 3, 3 y 2. 3 chorlitejos y por ellos empezamos. El chorlitejo chico. ¿Vale? Los chorlitejos, ya los veis, tienen características comunes y al acabar los 3 chorlitejos pondremos una diapo comparativa de los 3 para recordar un poco sobre todo para diferenciarlos. Estamos hablando de limícolas chiquititas, ¿vale? Casi 40 gramos de peso, 30-35 centímetros de envergadura, en el caso del chorlitejo chico. Lo vemos ahí pequeño, con el pico fino, las patas largas, más o menos largas en proporción al cuerpo, y lo que más destaca es ese diseño facial tan marcado, ¿vale? Con la cara blanca, ese antifaz negro que tiene esta parte frontal más blanquita, el pilio marroncito y también esta banda de aquí. El collar negro, también muy visible y muy patente, ¿vale? Aquí lo estamos viendo un individuo cuando tiene el plumaje en el plumaje nupcial. Y también destaca, que eso sí que también en las fotos, voy a pasar alguna, el anillo ocular que es amarillo, ¿vale? Lo vemos en una foto y vemos esas características. Cosa importante a la hora de distinguirlo, en vuelo no presenta unas franjas alares blancas que suelen tener otras limícolas. Entonces eso nos puede dar, aquí vimos lo anterior, son muy tenues, ¿vale? En otras son mucho más marcadas. En cuanto al hábitat, es una especie de interior. Ahora veremos la distribución. Orillas arenosas o pedregosas de cursos medios o bajo de río, graveras, lagunas, siempre ligado a esas zonas en la época de cría especialmente, esas zonas arenosas que en invierno amplía mucho más esa distribución. La alimentación, que es común a prácticamente todos, muchas veces voy a hacer algo, no voy a repetir, ¿vale? Por ir corriendo, ¿sabes? Pero en este caso, insectos, arácnidos, larvas, otros invertebrados, que va cazando justo en el borde donde está el límite del agua, ¿vale? Es limícola, está vinculado a esas zonas acuáticas, pero claro, con ese piquito tan fino y unas patas que no son tan largas, pues no le permite el vadear con más profundidad. Si nos vamos, aquí lo vemos en vuelo, otra lámina, y nos vamos a hablar de distribución y de la población. Este es el mapa de distribución, el que nos ofrece SEO, con los datos que tienen ellos. Es mayoritariamente estival, sí que tiene un par de núcleos de cría en la península. La población no es muy amplia, se hablan de en torno a 5.000 parejas, ¿vale? Y este es el de Iber. Entonces vamos a hacer la comparativa entre SEO y Iber, que SEO obtiene sus datos de los programas de seguimiento de aves, lo hemos comentado más veces, y Iber es una plataforma de ciencia ciudadana donde cualquiera aporta, pues eso, una visualización, una determinada localización de los bichos. No cualquiera, luego está eso vigilado, coordinado por revisores en cada zona y demás, o sea que tiene un fundamento científico importante. ¿Vale? Y a nivel mundial, pues esta es su distribución.
Este, por ejemplo, sí que tiene un pequeño problema de amenazas, es muy sensible a la alteración de los hábitats, está ligado a esas zonas fluviales. Entonces, bueno, aunque sobre todo las modificaciones que hacemos en las zonas de los cursos medios o bajo de ríos a veces puede hacer que desaparezca una población de una determinada zona, pero sí que es verdad que se adapta y hay otras veces que le viene bien y aprovecha pues graveras abandonadas o antiguas infraestructuras. Pasamos a su primo, el chorlitejo grande. El aspecto puede ser bastante parecido, pero sí que tiene pequeñas cosas que le diferencian. Es algo más grande que el chico, pero tampoco mucho más. El aspecto puede que sea más compacto, más robusto. Las patitas, como veis ahí, son naranjas, pico naranja con la puntita negra. El diseño facial varía ligeramente respecto al chico, respecto al anterior. Ese antifaz tiene una única banda blanca, que en el otro teníamos otra banda mucho más patente entre el pilio y el antifaz. El collar negro también muy marcado. Y la parte, bueno, ahí lo veis en el dibujo, la parte dorsal de ese tono ocre marroncito y la parte ventral mucho más clara. En vuelo ya sí que aparece esa franja blanca muy visible. ¿Vale? Ahí vemos alguna foto. Aquí nos visita especialmente en invierno y ocupa la zona costera, prácticamente a lo largo de toda la península. Zonas arenosas abiertas, arenosas o pedregosas, le viene muy bien. Y en verano, que aquí no lo tenemos, no habitualmente, utiliza zona costera o zonas de estuarios o praderas de estas inundables en la tundra, que es donde se reproduce. ¿Vale? Hemos visto varias fotos, un bandito en vuelo, ahí veis lo que os decía, las franjas alares, el collar, o sea, sí que esos aspectos tan característicos sí que los vamos a poder apreciar fácilmente cuando lo veamos. Y en cuanto a distribución, ahí veis, áreas de invernada más potentes que otras, pero prácticamente toda la costa atlántica, toda la costa cantábrica lo podemos encontrar, y luego en el Mediterráneo con presencia un poco más discreta, de modo habitual. Si vemos el mapa de Iber, prácticamente en toda España ha habido citas e incluso en interior. Si veis la comparativa, ¿vale? Llama mucho la atención. A nivel de distribución mundial, fijaros. Claro, o sea, fijaos incluso las zonas tan norteñas del Ártico donde hay citas de este bicho. Y el tercero en discordia de los chorlitejos es el chorlitejo patinegro, que este fue ave del año, no sé si el año pasado o hace el año pasado no, pero hace dos o tres. Sí. Bueno, pues eso nos da pie un poco, nos significa que no tiene unas condiciones de conservación muy adecuadas y se trató de hacer sensibilización sobre él. Igual es el más fácil de diferenciar de los otros dos. Ese antifaz es único, una sola franja, la cara blanquita, el antifaz negro que le recorre el ojo, y el pilio en la cabeza tenemos la frente más oscura y luego la parte del resto del pilio hasta la nuca de ese color rojizo tan característico. ¿Vale? También presenta collar, pero en este caso es un hemicollar, no llega a unirse en el centro del pecho. La parte dorsal de ese color cremita, oscuro, y la parte ventral un poco más clara. Patas y pico negros. ¿Vale? Ahí lo vemos en fotos. La verdad es que es una preciosidad. Este es más chiquitín, el aspecto es muy frágil, muy ligerito. ¿Vale? Ahí vamos viendo fotos. Y este, bueno, lo vamos a encontrar sobre todo en playas. También alguna laguna de interior, pero sobre todo en playas. Para criar lo que le gustan son zonas muy despejadas con algo de maleza, pero maleza muy rara, o sea, muy rala. El nido lo hace en medio de un arenal, o sea, no necesita esa cobertura vegetal y es pues uno de sus grandes problemas. La alimentación, en el anterior no lo he comentado y en este tampoco lo voy a comentar mucho porque es igual, o sea, son insectos, crustáceos, lombrices, y además los tres chorlitejos con la misma estrategia de caza. Van paseando, lo observan y van corriendo rápido a por él. Persiguen a sus pequeñas presas. Bueno, ahí lo vemos en distintas fases. También en vuelo vamos a distinguirle muy bien esa franja alar blanca, ¿vale? Que llama mucho la atención. Y en cuanto a su distribución, bueno, aquí tenemos toda la zona de reproducción. Aquí tenemos en el mapa de Iber todas las citas, todos los sitios donde se le ha visto. Como veis, sí que hay zonas en interior de reproducción, pero en cuanto a presencia, el territorio es muchísimo más amplio. Y a nivel mundial, pues ya veis que tiene en toda esa franja del paleártico lo podemos encontrar. Bueno, incluso en la zona del sureste de Asia y demás, tiene una distribución bastante amplia. Un problema en cuanto a amenazas y a conservación del chorlitejo patinegro es lo que os decía. Los nidos están muy expuestos. Lo hacen en playas, en grandes extensiones de playas, y claro, son playas que muchas veces son usadas y frecuentadas por nosotros. Entonces eso hace que sea incompatible muchas veces la conservación de este bichillo.
Fue curioso el año de la pandemia, el primer verano, que el chorlitejo patinegro se volvió a reproducir en zonas donde llevaba muchos años sin reproducirse, porque pues, nuestra ausencia durante la primavera, la época del cortejo, la época del celo y la época de la nidificación, pues hizo que ocupara zonas donde hacía tiempo que no se veía. Bueno, pues con este terminamos los 3 chorlitejos y aquí vemos los 3 en una misma lámina. ¿Vale? Al verlos así, pues resulta bastante más facilón, pero bueno, hay que quedarse con esas cosillas. El diseño facial del chorlitejo chico respecto al del grande, ¿vale? Varía ligeramente. En el chico sí que vamos a apreciar esas 2 marquitas, creo que sí que veis el puntero del ratón, ¿vale? Esas 2 marquitas blancas. Si tenemos la suerte de verlo de cerca o verlo con prismáticos o telescopio, ese anillo amarillo del ojo también nos va a llamar la atención, ¿vale? Y bueno, pues viéndolo posado es en lo que nos podemos fijar. Los colores además igual un poco más puros o más nítidos en el chorlitejo grande. Si lo vemos volando, lo que más nos va a llamar la atención es la franja alar blanca. Yo creo que eso es lo que más nos va a ayudar a poder distinguirlo. Y el patinegro, más pequeñín, más fragilillo, con un movimiento así como más inquieto y sobre todo el diseño de la cabeza es lo que nos va a venir muy bien para poder identificarlo. Pues cambiamos, seguimos dentro de la familia Caladridae y pasamos a los chorlitos. En este caso tenemos al chorlito dorado. Ya son aves de más entidad, casi 60 centímetros de envergadura cuando está volando, casi 30 de longitud, ya es un ave grandota. La verdad es que es una preciosidad, tiene un diseño muy bonito, aquí lo veis, pero en España no es habitual, es muy difícil verlo así, porque aquí lo tenemos pues, con este plumaje que es el de invernada, con estos tonos parditos tan oscuros, esta franja, esta mancha más clarita en la cabeza y la parte ventral también más blanca, y el diseño del plumaje, bueno, pues así moteado. El dorado viene porque estas manchitas en verano realmente sí que cogen ese color dorado. Esta franja negra que le recorre la cara, el pecho, cara, garganta, pecho, vientre prácticamente, orlada de esta franja blanca, ¿vale? Muy fácil para distinguirlo, y luego este moteado del plumaje que la verdad es que es una preciosidad. Pero como os digo, esto, si lo queremos ver así, pues nos tenemos que ir a Rusia y muy al norte. Aquí nos lo vamos a encontrar, bueno, pues más con este aspecto. Ha perdido esa franja y tiene esa tonalidad, aunque sea así jaspeada o moteada, de modo más uniforme. ¿Vale? Ahí vemos un bando en vuelo. Y en cuanto a su distribución, como os decía, en España bastante frecuente en zonas de invernada, también es interesante en Paso. ¿Vale? En Paso también lo podemos encontrar prácticamente en toda la península, que yo creo que esto es consecuencia de ello. ¿Vale? En cualquier punto de la península prácticamente lo podemos encontrar. A nivel de su distribución mundial, ahí lo tenéis. ¿Vale? Prácticamente toda Europa, pero subiendo mucho para el norte. Bueno, pues este es el chorlito dorado. Ahora pasamos al chorlito gris. El aspecto a nivel de morfología es muy parecido. ¿Vale? Ese aspecto regordete, compacto, el pico, aunque no sea un gran pico de limícola como puede ser el de una aguja y demás, pero es un pico grande y potente, y las patas negras. Hay una cosa para distinguir también a las limícolas, que aparece muchas veces en las guías, que es la proporción del tamaño entre las patas y el cuerpo. ¿Vale? Que eso también nos va a ayudar. En el caso de los chorlitejos son ligeramente mayores, en este caso son prácticamente iguales, pero claro, eso casi tenemos que ver una foto. El diseño, aquí nos pasa lo mismo, también es un visitante invernal. Este plumaje tan bonito es el plumaje nupcial y así es como lo vamos a ver. El diseño sí que nos recuerda un poco al otro, aquí lo vemos en la foto, con esa mancha negra que le recorre cara, garganta, pecho y vientre. La orla blanca que tenía tan definida el otro chorlito, el chorlito dorado, aquí está como un poco más difusa, y este plumaje, el jaspeado que tiene por la parte dorsal, por la parte superior, bueno, pues tan bueno, iba a decir más discreto o no, con distintos colores. ¿Vale? Pero aquí es así como lo vamos a ver, de un modo muchísimo más discreto. Este es su plumaje invernal, ¿vale? Y aquí lo vemos en vuelo. La distribución algo más reducida que en el otro. Distintos puntos, distintas franjas y siempre vinculado a zonas costeras. Aquí sí que es raro encontrarlo en interior en la invernada estricta. Si nos vamos de nuevo al mapa de Iber, sí que vemos que hay muchísimas más zonas donde hay presencia del chorlito gris. ¿Vale? Y aquí vemos su distribución a nivel mundial, que como veis es súper amplia, pero súper amplia, que prácticamente en cualquier costa del planeta lo podemos encontrar. ¿Vale? Tiene pues eso, muy amplia.
Y pasamos al tercero de los chorlitos, este tan bonito, que me ha recordado mucho antes a uno de los que ha puesto Nacho, que no era de esta familia, yo creo, y es el chorlito carambolo. Este la verdad es que podríamos considerarlo casi una rareza, pero con aspectos muy particulares, ¿vale? Tiene cosas muy interesantes. Lo primero, tiene un dimorfismo sexual en el plumaje, pero es un dimorfismo inverso. Son las hembras las que adquiere este plumaje tan llamativo durante la época de cría. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Bueno, yo creo que es inconfundible entre los chorlitos que tenemos aquí, solo con este plumaje. En la cabeza, esa franja tan oscura del píleo que se le extiende hasta la nuca, la ceja blanca que también le baja por aquí, la cara blanquita con este pequeño collar, la garganta de este tono grisáceo, como veis, una franja, otro collar en el pecho, blanco, a partir del cual empieza esta zona tan llamativa. Aquí yo creo que está en este dibujo un poco exagerado, o igual es en el momento más vistoso, pero yo creo que está muy exagerado. Y luego esta zona inferior tan oscura, ¿vale? Negra. Lógicamente también muy patente en vuelo. Luego la cloaca, que es blanquita, cuando está en vuelo también, bueno, vamos a ver alguna foto, también nos va a llamar la atención, nos va a servir para distinguirlo. Como veis, la diferencia entre el dibujo y la foto, pues hace que esto, o sea, hace pensar que el dibujo está un poquito exagerado, ¿vale? Las patas amarillitas, el pico negro, como decía, un tamaño discretito. Y luego, curioso, aquí en España es una especie que cría, pero en zonas muy localizadas del Pirineo catalán y de Andorra hay algunas pequeñas parejas, algunas pequeñas citas de cría. Si nos vamos al mapa de distribución, ¿vale? Ahí lo tenéis, esa pequeña franjita, hay unas pequeñas poblaciones que, pues bueno, donde ha criado, y pues puede ser porque su zona de cría habitual, esas zonas pirenaicas a partir de determinada altitud y con pues esos prados ralos de praderíos, pastizales con la vegetación muy baja, es las zonas que le dije, que son muy similares a las zonas donde cría de modo habitual el grueso de la población, que vuelve a ser en las zonas más nortes europeas, en la tundra, en la taiga de los países nórdicos, incluso de Rusia. Este es el mapa de SEO, como decíamos antes, el que viene de los censos y los trabajos que hacen ellos. Sí que es verdad que si vemos las citas que hay, pues no es tan extraño, ¿vale? Pero bueno, es uno de los bichos difíciles de ver. Y aquí tenemos su distribución a nivel mundial. Este sería el tercero de los chorlitos y aquí volvemos a tener la comparativa, ¿vale? El que tenemos en primer plano con estos dibujos de Nacho es como lo veríamos aquí habitualmente. Entonces, eso, aunque morfológicamente sean muy parecidos, estos colores ocres, marrones del chorlito dorado, es lo que nos va a hacer distinguirlo respecto al gris. O sea que aparentemente debería ser fácil. Y luego el carambolo, el que tenga la suerte de verla, yo creo que no va a tener dificultad en identificarlo. No nos salimos de esta familia, pero pasamos a otras especies mucho más conocidas, ¿vale? Y más frecuentes, como es la ave fría europea en este caso. Bueno, yo creo que inconfundible. Además es de las que aparentemente, o sea, son fáciles de observar y fáciles de identificar. El aspecto, la sensación, si lo vemos de lejos, es casi más bicolor, muy contrastado las zonas oscuras de las zonas claras. Pero si lo vemos en detalle, realmente sumando la parte sobre todo dorsal, esas plumas tienen una gama de colores, encima con irisaciones en función de cómo les dé la luz, del verde, el rojo, distintos tonos de verde, rojizo, morado. La verdad es que es una preciosidad. El pecho lo tiene negro, muy marcado y muy diferenciado del vientre, que es más blanco. La cara ahí la veis, y la característica fundamental del ave fría es ese penacho de plumas, que en el macho es ligeramente más grande que en las hembras, pero bueno, en cualquier caso, en cualquiera de los dos sexos, lo vamos a poder apreciar. Patitas rojas, el pico potente, con un vuelo que también es muy característico. Las alas son muy largas, muy anchas, muy redondeadas, y encima con un batir, bueno, no pesado, yo creo que es grácil, pero tiene un batir muy característico. Vale, ahí la vemos volando, con esos colores tan contrastados. Además son bastante chillonas, o sea que eso también nos va a ayudar también a identificarlas. Y luego son gregarias, las vamos a encontrar muchas veces en grupo. Cualquier zona abierta encharcable, susceptible de ser encharcada, es donde la vamos a poder encontrar. O sea que no es una limícola muy vinculada al agua estrictamente, o directamente, sino indirectamente. Praderas encharcadas, pastizales, zonas anegadas,
pero bueno, también incluso cultivos y eriales siempre que tenga, bueno, que tenga pues, presencia de cierta humedad o cierto nivel de humedad para alimentarse. La alimentación es muy variable en este caso, así como todos los anteriores estábamos hablando de insectos, crustáceos, moluscos, porque los chorlitos sí que ocupan también las playas y demás, más chiquititos, aquí ya es el primero de estos que también caza pequeños vertebrados. Ranas, renacuajos, algún anfibio, pequeños pececillos, también se puede alimentar de ellos. La distribución muchísimo más amplia, prácticamente toda la península en invernada, y durante la época de cría se concentra, pero bueno, en grandes zonas. Esto confirma un poquito lo anterior y a nivel mundial, a nivel global, aquí vemos la distribución principalmente europea, euroasiática, pero también, si os fijáis, en América del Norte, incluso en islas intermedias, lo vamos a encontrar también. Otra de las aves frías, pero esta sí que mucho menos conocida, es la ave fría sociable. La verdad es que es una pequeña rareza. Morfológicamente sí que se parece un poco a la ave fría, ¿vale? En cuanto a dimensiones y proporciones, pero como veis a nivel del plumaje es totalmente distinta. Aquí lo tenemos en la ilustración, aquí lo vemos en una foto. Esos tonos ocres, parditos claros, color crema casi de la parte superior llama mucho la atención. El diseño de la cabeza, de nuevo, vuelve a ser muy llamativo, ¿vale? Con esa franja alrededor del ojo, ese pequeño antifaz y el pilio negro que destacan sobre el resto de la cabeza más clara. Y bueno, aquí la tenemos en vuelo, también muy llamativa, con las primarias negras más oscuritas, que también nos va a ayudar a distinguirla. Pero esto sí que es uno de los bichos raros de verdad a encontrar. De hecho, en el tema de los mapas de distribución, a nivel de SEO ni siquiera aparecen sus publicaciones, en el ALDA está considerado una rareza. Si nos vamos a ir ver, sí que parece que hay buena distribución, pero realmente son citas muy puntuales. Aquí en Ávila podemos sacar pecho, porque creo que fue el año pasado, no sé si fue el año pasado, hace 2, en el Oso hubo una cita de ave fría. Además creo que por ahí tenemos un par de ellas, y tenemos aquí algunos de los que las han disfrutado. Y bueno, a nivel mundial, pues bueno, ya veis la distribución, ¿vale? Bastante más amplia. Bueno, pues cambiamos de familia, nos vamos ahora a la Burinidae, al caraván, ¿vale? Solo tenemos a este miembro de esta familia entre nosotros. ¿Cuál es la limícola menos limícola? Por lo menos en cuanto a hábitos. Morfológicamente sí que nos lo recuerda, esas patas largas, ese pico fino y afilado, pero tiene unos hábitos, o sea, casi incluso el plumaje, tiene más características de ave esteparia que de una limícola pura. Lo primero por el plumaje, tan críptico, le ayuda a camuflarse en las zonas abiertas y áridas, donde además con muy poca presencia de vegetación, donde vive habitualmente. Entonces, bueno, cuando está posado y cuando está tranquilo, va a pasar muy desapercibido. Si podemos observarlo, lo que más llama la atención, como lo más bonito, es esos ojazos tremendos amarillos que tiene, el pico también amarillo, las patas también, el diseño de la carita es bastante curioso, es bastante chulo, pero bueno, cuando está posado va a pasar bastante desapercibido. Ahí lo vemos en foto. Bueno, vuelvo a la anterior porque otra de las características más fáciles para identificarlo es cuando está en vuelo. Esas franjas que tienen las alas blancas y negras, pues nos van a ayudar mucho a identificarlo. Aquí ya estamos hablando de una limícola de tamaño medio grande, casi 80 centímetros, no, casi no, algo más de 80 centímetros de envergadura, casi medio kilo de peso. ¿Vale? Ya estamos con un ave más grande de los que hemos estado viendo hasta ahora. Como decía, la zona que habita, pues como veis, hay zonas abiertas, válidas, con poquita vegetación o vegetación rara, pastizales, cultivos, pero también con cierta capacidad de adaptabilidad, y las transformaciones agrícolas, que son una de sus potenciales amenazas, bueno, potenciales no, son una de sus amenazas, pero sí que es verdad que en muchos sitios se han acostumbrado. Y aunque sobre el papel, como decía, lo que ocupa son zonas abiertas y con poca vegetación, pues en determinadas zonas lo podemos encontrar, por ejemplo, en medio de un olivar, ¿vale? Que no sería una zona muy adecuada teóricamente. En cuanto a alimentación, es insectívoro, pero con una alimentación muy variada. Va persiguiéndolos y los captura. Ahí vemos, la foto está un poco borrosa, pero bueno, tiene el detalle del pollito, que la verdad es que es una preciosidad. ¿Vale? Una parejita. De nuevo tenemos el vuelo con esas franjas blanquinegras tan características. Y a nivel de distribución, bueno, aquí en España lo tenemos como sedentario, tiene una distribución bastante amplia. Ahí vemos las zonas de cría. Si nos vamos a ver prácticamente
en toda la península lo encontramos y a nivel mundial tiene una población, una distribución también bastante significativa. Y nos vamos ya a la última familia, la Areolidae, la canastera y el corredor sahariano, son los dos representantes que tenemos aquí. La canastera también es uno de los bichos, o sea, bueno, es espectacular. Es limícola, pero con pocos hábitos y características, en este caso limícolas. De hecho, si lo metiéramos en la familia de los hirundíneos, en la familia de las golondrinas, pues por comportamiento y por morfología casi como que acertaríamos más. Bueno, lo primero la descripción, ahí lo veis, es muy llamativa. Esa bigotera, esas bridas negras que le nacen en el pico, le pasan por el ojo y enmarcan la garganta. La foto lo vemos ahí, llaman muchísimo la atención. El pico rojo tan contrastadito, los ojazos enormes negros y luego, bueno, las tonalidades de ese color ocre o crema. La parte dorsal, la parte superior, mucho más oscura y la inferior, como siempre, se va aclarando un poquitito más. La cola y las puntas de las primarias son negras, que eso también nos va a ayudar durante el vuelo. Además es una de las aves que la parte inferior de las alas están negritas y este color tan contrastado en vuelo se ve muy bien. Cuando vuela, aquí lo veis, llama la atención el obispillo blanco y sobre todo la parte de las remiges, las plumas exteriores de la cola, tan alargadas como si fuera una golondrina. La verdad es que el aspecto sí que es de golondrina, pero no solo el aspecto, sino que el comportamiento a nivel de alimentación se alimenta sobre todo de insectos, que aunque puede cazarlos en el suelo, lo habitual es que los cace con la misma estrategia que los golondrinas, con vuelos muy rápidos, muy acrobáticos, tiene también una gran boca y así es como se alimenta. Siempre está vinculada a entornos húmedos, le gusta estar en zonas húmedas, pero en zonas abiertas y despejadas. O sea, al tener cerca esas pequeñas manchitas de humedad, de una pequeña laguna y demás, pero bueno, tiene un hábitat vinculado a esas zonas, pero le gustan mucho las zonas abiertas. ¿Vale? Ahí vemos una parejita, la tenemos aquí en vuelo. Y en cuanto a distribución, que en España es una especie sedentaria, estival, aquí tenemos las zonas de cría, las zonas de reproducción. Creo que se queda corto, ¿vale? O sea, tiene una distribución un poquito más amplia también, incluso a nivel de reproducción. A nivel de presencia, estrictamente, aquí lo tenéis, prácticamente lo podemos encontrar en cualquier punto de la península. Y luego, como veis, a nivel mundial, pues toda esta franja enorme, prácticamente toda África, toda Europa y gran parte de Asia, podemos encontrar citas de canastera común. Y nos vamos ya al último, que es esta virguería, el corredor sahariano, también una ave limícola con esas características de patas largas, pico más o menos afilado. La verdad es que es muy chulo, esos colores sí que nos recuerdan a la canastera, ese color ocre, color cremita tan bonito, y en la cabeza llaman mucho la atención esas franjas, la blanca que tiene a modo de ceja, la negra que sería una franja orbicular, y el píleo gris, ¿vale? No sé si lo veis ahí arriba, que se distingue la parte anterior de la frente, sería el color crema, igual que el resto del dorso, pero luego es gris. Y esto se une en la nuca en forma de V. El pico lo tiene ligeramente curvo, ¿vale? Como veis ahí. Ahí lo veis en fotos. Esta es además una característica importante porque cuando se para, o sea, cuando va caminando no está tan erguido, está como más agachadito, está buscando comida, buscando alimentación, pero cuando se posa es como que se estira el tío, ¿vale? Se pone bien erguidito para que lo veamos y lo disfrutemos. Se alimenta de pequeños, vive en zonas, bueno, estamos hablando del corredor sahariano, ¿vale? Les gustan las zonas desérticas o semidesérticas. Zonas muy abiertas, ahí veis el tipo de vegetación, ahí veis el tipo de suelo. Se alimenta rastreando sus zonas y corriendo detrás de ellos, tanto de insectos como de pequeños reptiles que captura corriendo, va corriendo detrás de ellos hasta que los trinca. Y a nivel de distribución, la versión formal son estas las islas más orientales de las Canarias. En la península también hay citas, ¿vale? Aquí en Canarias es una ave sedentaria, aquí cría y pasa todo el año. Estas citas de la península yo creo que son divagantes. Las citas de Iber, si nos vamos con Iber a la zona de Canarias, también encontramos que en Las Palmas hay presencia de ellos, y a nivel mundial, pues bueno, ya veis, las zonas estas tan áridas de norte de África, el entorno del desierto del Sáhara, Arabia Saudí, Irán, Pakistán, llega pues casi hasta la zona de la India. Y hasta aquí he llegado. Quería ir rápido y no sé si he corrido demasiado, pero bueno, por lo menos para echar un vistazo general a estas 12 especies de estas 3 familias que tenemos por aquí, pues bueno, espero que os haya
que os haya servido. Y vuelvo a pasar la palabra a Nacho para que nos cuente ya el remate, las curiosidades y la importancia de estos bichos en la cultura. Pues genial, Pipe, muchas gracias. Vale, bueno, pues en nuestra cultura popular y por ahí, nosotros creo que no somos un país de limícolas, ¿no? Hay que ver la impronta, ahora lo vais a ver, que puede haber tenido estas especies en países más al norte de Europa, que es donde las ven más a menudo, es donde crían, es donde hay una cultura alrededor. Y como al final hay muy pocas limícolas que crían en España, salvo, bueno, la alcaraván, la ave fría, la canastera ha dejado muy poco pozo en la cultura española, pues ya vais a ver que ahí he tenido que rebuscar cosillas. Bueno, no os cuento más, voy a compartir pantalla y vamos a ver lo que he conseguido sacar. Este lo... Vamos a... aquí. Y nos vamos con este otro, que sería, bueno, una presentación con respecto a dónde aparecen los limícolas de este grupo que hemos tratado hoy en la cultura. Bueno, pues en los sellos siempre traigo imágenes de sellos. He encontrado un montón de estampas de sellos buscando pues chorlito, chorlitejo o ave fría, y ya veis que hay muchísima representación. No he encontrado ningún sello español con estos limícolas, pero eso no quiere decir que no los haya, ¿no? Me ha llamado mucho la atención este de abajo a la izquierda, que es la canastera y es en un sello de Portugal. La verdad es que en el sur de Portugal, sur-centro, hay una muy buena zona de reproducción de canastera. Y como veis, bueno, ave fría pues en Polonia, en Francia, en Bélgica aparecen los sellos, ¿no? Los chorlitos, chorlitejos, pues en países del norte, en Estonia me parece que hay alguno de estos sellos. Me llama la atención este de Kiribati, ¿no? Y hay unos chorlitos dorados. Bueno, podía haber encontrado muchísimos más, me parece muy curioso y bueno, pues algo que siempre ponemos, ¿no? Los sellos. A continuación he estado buscando imágenes, como otras veces, de estas aves en los cuadros, en este caso el Museo del Prado. Sabéis que tiene un buscador que incluso podéis darle el nombre de la especie y te dicen cuántos cuadros salen, ¿no? La ave fría, por ejemplo, que es el único de la familia que sale en varios cuadros, pues otros de los cuadros ya los he puesto más veces, ¿no? Ese del concierto de las aves o el jardín del Edén. Este cuadro en concreto se llama, a ver, Casa muerta y paisaje, tiene un título un poco raro. Y del pintor, es un pintor de Tarragona, Ramón Vivas. El cuadro parece ser que está pintado en 1856, pertenece al Prado, pero no está expuesto en el Prado, es una colección privada. Y si os fijáis, sí que se ve una ave fría, que está arriba a la derecha, al lado de una hembra de azulón. Esto que cuelga aquí es una ave fría. Debajo, pues yo creo que esto es un ánsar o algo parecido, hay unas cuantas perdices. Bueno, pues una representación bastante realista. No he encontrado mucho más. Bueno, una expresión que está en la cultura, por lo menos española, y por extensión yo creo que también se utiliza bastante en Sudamérica, es la de cabeza de chorlito, ¿no? Parece ser que esta expresión viene de un equívoco, ¿no? De la palabra vasco, euskera, de la palabra que es cabeza de pájaro, ¿no? Sí que tiene sentido llamar a alguien que tiene cabeza de pájaro, porque siempre hemos considerado que los pájaros no son muy inteligentes, ¿no? Ya sabéis que la expresión cabeza de chorlito, pues más o menos quiere decir que eres un poco atolondrado, que no tienes memoria, que metes la pata una y otra vez, ¿no? Bueno, pues viene de choriburu, que choriburu en euskera quiere decir cabeza de pájaro, pero chori sonaba a chorlito y yo creo que la expresión pasó al castellano como cabeza de chorlito y así se ha quedado, ¿no? De hecho, esta expresión no tiene similitudes en otros idiomas. No existe cabeza de chorlito en otras lenguas para decir que una persona pues, tiene poca inteligencia. Sí que en inglés hay pues, una traducción, pero no es cabeza de chorlito, sino ellos tienen... es que
Scattered Brain, me parece que es la expresión, pero que no sería una traducción literal, ¿no? Bueno, chorlito es un nombre onomatopéyico. Viene también de chirru, y lo que hace es imitar un poquito al sonido que hacen algunos de los chorlitos. De hecho, en inglés es curly, o suena curly, y también en alemán es parecido. Son sonidos que imitan un poco al canto de los chorlitos y los chorlitejos. Sabéis que los limícolas tienen este tipo de cantos agudos. Bueno, he estado buscando con la expresión cabeza de chorlito y sí que resulta que hay varios relatos, varios libros que tienen este título, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis lecturas, Lito, cabeza de chorlito. Choriburu, curiosamente, el libro que tenéis abajo a la izquierda, Choriburu, que es cabeza de chorlito, de donde viene la expresión, he encontrado 2 libros que tienen exactamente el mismo título. Los dos están en euskera. Una es de Asunción Balzola o Asun Balzola y la otra es de Alicia Escribano. Los libros están en euskera, no los he leído y tampoco sé de qué van, pero bueno, me llama la atención que existan 2 títulos, ¿no? Y que hay una traducción de unos relatos de Mark Twain que se tradujeron como cabeza de chorlito, ¿no? Mark Twain, sabéis que es un escritor muy famoso por las aventuras de Huckleberry Finn, por ejemplo. Y además hay una editorial de libros muy curiosa, muy minoritaria, sobre todo libros de comedias y libros curiosos que se llama Cabeza de Chorlito, ¿no? Y ahí veis un icono de esa editorial. No he encontrado libros que directamente en su título contengan chorlito, ave fría y mucho menos canastera, buscando libros en castellano. Seguimos. Y bueno, pues en el cine resulta que en el año 2012 hay una película 2018, de animación de Islandia, esta que tenéis aquí a la cabeza, que en España se le puso este título de cabeza de chorlito. Sabéis que tenemos aquí la manía de cambiar los títulos radicalmente, ni siquiera traducirlos de las películas que hay por fuera, ¿no? En realidad la película irlandesa creo que se llama Flowey, que es el nombre de este pajarito, que supuestamente es un chorlito y que tampoco he visto, pero bueno, si os animáis, película de animación, parece que es muy emotiva, animación islandesa, eso no es muy habitual. Y hay otra película inglesa, esta es del 2021, es decir, de antes de ayer, dirigida por Philip Stevens y basada en una novela de Laura Turner, que se llama Lapwing. Lapwing es ave fría en inglés. Y bueno, no la he visto, pero he visto la sinopsis y lo llaman como un drama rural ambientado en el siglo XVI, y Film Affinity decía que era a momentos angustiosa y casi terrorífica. Bueno, pues puede estar bien para ver, ¿no? Ave fría. Bueno, pues ya siguiendo con la búsqueda de ave fría, me he encontrado con que hay un musical, un festival musical que se viene celebrando desde antes de 2016, ha habido varios certámenes, se celebra en agosto y se llama Lapwing Music Festival, que es el festival de música de la ave fría, ¿no? Parece ser que es muy exclusivo, que se celebra en un paraje preciosísimo en Sussex, en Inglaterra, y que es de música clásica o música, en algunos casos, tradicional, y que es tan exclusivo que solo se venden 60 entradas para disfrutar de esa música en directo en ese paraje, ¿no? Pues si tenéis interés y la pandemia nos deja viajar alguna vez, pues este puede ser un buen destino. No he encontrado nada más aparte del festival de Lapwing, nada más que otra pieza de alguien que no conozco, que se llama Susanna Goldberg, y que hizo un solo para arpa, que como veis, ahí está la partitura, para quien pueda entenderla, que también se llama Ave Fría. Y no he encontrado ninguna canción relacionada con chorlitos, ave frías, ni alcaravanes, que mira que suena bien esa palabra y podría haber algo. Pues no. Curiosamente hay una danza del chorlito, o una flower dance,
que es tradicional en Japón, ¿no? Y aquí he encontrado una imagen de esta geisha haciendo un baile con los abanicos, y el baile es el baile de la danza del chorlito. No hay mucho más impronta en tema de danzas y música. Pero esto me ha parecido súper curioso, no lo sabía, pero resulta que en 2002, coincidiendo con que se hacía una edición del Festival de Eurovisión en Estonia, pues se celebró, no sé si algunos de los que estáis aquí lo sabíais, un festival de Eurovisión de aves, donde cada país de los que participaban, y fueron 21, mandó una grabación de un ave que ellos consideraban pues lo más emblemático, lo más bonito de su país, ¿no? Pues resulta que me he enterado que quien ganó, por eso viene aquí a colación, fue Islandia con el canto del chorlito dorado, que es el que tenéis arriba a la izquierda. No sé cómo lo haría que el chorlito, pero se consiguió el premio. Eso fue la votación popular, porque luego hubo una votación entre los integrantes o los especialistas de cada delegación de SEO per Life, de los que concurrían al festival, que dieron como ganador al que tenéis arriba a la derecha, que es al ruiseñor ruso, que era el representante de Estonia. Yo creo que era un poco para hacer la pelota a Estonia, que es donde se celebraba el festival, ¿no? Como curiosidad os diré que Alemania iba fuerte y presentó al Chochín, abajo a la izquierda, que para mí era un ganador, pero solo quedó sexto. Y sí que hubo una gran polémica porque Chipre presentó al concurso una canción de Curruca Capirotada. Y resulta que les dieron mucha caña porque Chipre es uno de los sitios donde a estas aves en paso se las caza en redes y se las comen por docenas. Bueno, hubo polémica en el festival. No sé si se ha vuelto a repetir este festival de Eurovisión, pero me parece muy interesante, la verdad. Bueno, acabando ya con algunas otras cosas. En el caso del alcaraván, bueno, el alcaraván antiguamente, aquí lo tenéis abajo a la izquierda con esa mirada, se pensaba que curaba cosas. Si un alcaraván te miraba y estabas mal del hígado, pues te curaba la ictericia. Yo creo que tiene que ver con esos ojos tan amarillos que tienen, ¿no? El alcaraván quizás fuera el caradrio, que es un ave mitológica que si tú tenías alguna enfermedad te visitaba por la noche y con la mirada o tocándote con el pico te podía curar los males, ¿no? Caradrio quizás diera origen a Caradrius, que es el nombre que se adoptó después para el orden Caradriformes y la familia Caradridae, ¿no? del griego antiguo, ¿no? De hecho, aquí he encontrado un artículo sobre el caradrio y criaturas fantásticas y posiblemente dónde encontrarlas. Lo que me llama mucho la atención es que el que lo escribe se llama Javier no sé qué Alcaraván. Es como mucha casualidad. Bueno, la ave fría. La ave fría sabéis que tiene muchos nombres vernáculos, ¿no? Pero todos referidos pues eso, a la llegada del frío, ¿no? En algunos sitios la llaman neverita, otro pajarito de las nieves, aguzanieves. Hace alusión a que aquí, por lo menos en Castilla, cuando aparecen las aves frías suelen ser anuncio del mal tiempo, ¿no? Y yo creo que está relacionada con eso. Hay otro nombre que no he conseguido saber de dónde viene, que ya me lo comentó alguien en su tiempo, pero las aves frías en algunos sitios las llaman quincejas o quincenas. No sé si alguno de los que estáis aquí lo habéis oído alguna vez. En Zamora, por ejemplo, hay un dicho que tienes menos carne que una quinceja. Una quinceja es la ave fría. Me imagino que en épocas de escasez y cuando aparecían estas aves, pues se las cazaría y se las comería. Vamos, de hecho, no sé si todavía sigue siendo una especie cinegética, pero lo ha sido hasta hace poco seguro. Yo he probado ave fría hace muchos años, o sea que era una especie que se podía cazar y que se podía comer, y no sé si incluso se puede cazar todavía. En otras partes dicen, tienes menos carne que una ouija, eso en el Levante. La ouija es también la ave fría allí y el refrán, como veis, es exactamente igual. En Levante la ouija podía ser como una derivación de judía, porque
le llamaban la paloma judía en el Levante, no sé por qué. El nombre inglés lapwing y el científico Vanellus parece ser que es algo similar, ¿no? Y se refieren a... Es un término parecido a abanicos, ¿no? Porque las alas, esa forma en que las abren, las cierran, esa combinación de claro-oscuro, parecen como abanicos que estuvieran moviéndose. Quien haya visto una bandada de aves frías levantar y el vuelo y moverse, pues sabrá a lo que me refiero, ¿no? A esa sucesión de blancos negros de luces que parece que emiten cuando vuelan. Y bueno, para acabar, pues esta que tenéis aquí es la canastera. He encontrado grabados antiguos, muy poca huella cultural. De hecho, no se sabe muy bien a qué obedece el nombre de canastera. He oído por ahí, he leído que se debe a que como hacen el nido en el suelo como una especie de hueco de presión que parece una canasta, la verdad es que me parece que muy traído por los pelos, no me parece que sea por eso, y habría que saber. Hay tan poco registro cultural que ni siquiera un nombre vernáculo como ese encontramos una teoría clara de su origen. Su nombre científico, glareola, hace alusión a que vive en lugares con grava, ¿vale? Y plantícola, que habita los prados, ¿no? En algunos sitios la llaman perdiz de mar, o es la traducción literal, por ejemplo, del portugués. Y la verdad es que esa carilla que tiene, esa marca que tiene en la cara, recuerda un poquito a un antifaz que tiene la perdiz, incluso el piquillo asemeja un poco. En otros sitios la llaman golondrina de mar, como obviamente parece por su aspecto. Y nada, nos hemos quedado sin canción, sin música recomendable y nada más. Hasta aquí hemos llegado con la cultura de este grupo de limícolas. Voy a dejar de compartir pantalla. Y por mi parte hemos acabado. Muy bien, pues ahora a vuestra disposición, chicos, lo que acordaos, el que quiera participar, que active el micrófono y en lo que podamos ayudaros, compartimos y vemos. Sí que tenemos canción, ¿eh? He encontrado la pieza de arpa esta Ah, del... sí, eres un fenómeno. O la vas a tocar tú. Soy más de piano. Pero bueno, mira, lo que se anima a la gente, vamos a poner al cantante de Eurovisión de Aves. Tenemos ahí a José Luis que quiere preguntarnos. Hay una mano levantada. Pues Hola, buenas vamos noches. al chorrito. ¿Qué tal, José Buenas Luis? noches. Buenas Un noches. placer, como siempre, escucharos. Es un gusto. Y tenía dos preguntas. Una que puede ser genérica cuando habéis hablado del chorlito carambulo, o carambolo, perdón, que me llamaba la atención que era más vistoso el plumaje en la hembra que en el macho. Y yo me preguntaba si eso significaría que en este caso es el macho el que incuba los huevos. Y, y la otra pregunta la quiero hacer de una noticia que leí a principios de enero que salía en el diario .es sobre el torillo andaluz que aunque yo creo que no debe ser limícola, pero vive también en zonas de costa o vivía y pues no sé si conocéis algo. Bueno, lo leía porque salía la noticia porque parecía que estaban declarando la extinción ya de esta ave. No, no quiero entristecer yo la reunión con esta noticia triste porque es muy vistoso todo lo que contáis y bueno, pues la primera pregunta era la del chorlito carambolo, lo del macho hembra, la vistosidad, si me podéis aclarar. Pues la verdad es que el macho sí que se encarga de la incubación de modo compartido con la hembra, pero sí que leí en algún sitio que el chorlito carambolo, una hembra se podía parear con varios machos, hacer varios nidos y que fueran los machos
lo que se acostumbra, los que se encargaban principalmente de cuidar a la nidada, siempre colaborando con la hembra. Lo leí, no recuerdo dónde, o sea, no me acuerdo de la referencia, pero ahora que lo has comentado sí que pues eso, ese dato por ahí está. No sé si eso está vinculado al plumaje o sea, no sé si hay un vínculo directo en ese sentido. No sé, Nacho, si tú... No, en este momento me estaba preparando la respuesta a la del torillo. Vale. Pues te toca, porque de esto ya te digo, José Luis, pues además es que estos días documentándolo, pero sí que no recuerdo dónde, pero sí que leí que Vale. este comportamiento era, no sé si muy frecuente, pero que sí que sucedía a veces que una hembra se apareaba con varios machos y los machos se hacían cargo del nido, pues eso, lógicamente con mayor, aunque la hembra colaboraba, eran los machos los que estaban más pendientes. Pero es curioso esto que cuentas. Bueno, pues si quieres te cuento lo del torillo o hasta donde yo Sí, sé del torillo andaluz, José Luis. El torillo andaluz, que es una especie que crió en el litoral pues sobre todo Cádiz, Huelva, hasta pues a lo mejor hace 40, 50 años, es una especie que está extinguida localmente. Es decir, esa subespecie que anidaba en España eh, se ha perdido como nidificantes. Se hizo una expedición hace 3 o 4 años a buscar territorios en el norte de Marruecos, donde esta misma subespecie también criaba. Te quiero decir subespecie porque hay otra subespecie de torillo andaluz más abajo en África y que esa no, que sepamos no está en esta situación tan crítica, ¿no? Bueno, pues la del norte de Marruecos, después de hacer esta expedición, solo se pudo conseguir un contacto auditivo, no visual. Es decir, que la especie en esos lugares donde antes criaba en Marruecos le va muy mal. En Marruecos se va a extinguir porque los lugares donde habitaba el torillo se están convirtiendo en zonas de regadío. Y en el sur de España lo que pasó es que estaba relacionado a los bosques de palmito, litorales, con unas ciertas características que desaparecieron por la edificación de urbanizaciones pegadas a las playas, ¿no? No creo que volvamos a tener torillo andaluz porque le falta el hábitat en España, yo soy así de negativo, y creo que esa subespecie en el norte de África, sobre todo en Marruecos, se va a extinguir también, ¿no? Las otras poblaciones que quedan más abajo siguen. Y sí que viene al caso porque antiguamente los torillos, la familia Turnicidae, no estaban englobados en los caradriformes, que son los que hemos denominado como limícolas para nuestro zoom, pero actualmente sí, es uno de los grupos de aves limícolas. muchas gracias. Nada. Sí. Perdona, volviendo a lo de la hembra del carambolo, ¿ahí tiene que ver eso con el cortejo que pueda ser? No sé si será así, que sean las hembras las que cortejan al macho. Sí, o sea, en este caso sí, tanto la exhibición, o sea, tanto la propia formación del plumaje nupcial en la hembra más atractivo como en el comportamiento, la hembra es la que tiene esa forma, ese comportamiento de atraer a los machos. Ella la que, bueno, se cambian los papeles, es un dimorfismo inverso, como decíamos antes, y se los cambia al 100%, en ese sentido, aunque la hembra va pavoneándose, va luciéndose y los machos, bueno, pues luego se forman las parejas. Lo que os decía, ya os digo, que creo que no es habitual, pero que tampoco es infrecuente. O sea, que normalmente establece una pareja, pero que sí que hay casos en los que se produce eso que os comentaba, de una hembra con varios machos. Ok, gracias. Víctor, me parece. Sí, bueno, daros la enhorabuena a Nacho y Pipe por orden alfabético, o Pipe y Nacho, que, bueno, al hilo de lo que comentabas, Pipe, antes sobre la ave fría sociable de la cita que hubo el año pasado en el oso, efectivamente hay otra también en la provincia de Ávila, en Aldeaseca, y fue en el año 2015. Y me ha llamado mucho la atención, sobre todo que todas las citas que hay de Castilla y León, que ya he estado viendo a través de Iber lo que salía, y son todas de finales de marzo, en la segunda quincena de marzo. Tenemos, mira, he recopilado los datos en la Laguna de la Nava, que fue a finales de marzo y un par de días de abril en el 2008. En el 2010 se vio en la zona de Laguna de Duero, más o menos también en el mes de marzo, a finales, en Olmedo, en el año 2019.
también a finales de marzo, y las 2 citas que tenemos tanto en el Oso como en Aldeaseca, que fueron también en ese periodo. O sea, que es una cosa curiosa. En un par de meses habrá que estar atentos, que seguramente que alguna ave fría sociable aparece. A ver si tenemos Fácilmente. suerte, sí. Sí, Sí, pero eso además es. sí que llama más la atención porque eso, viendo esos movimientos dispersivos de la ave fría sociable que viene desde muy lejos, que casi siempre decían que estaba vinculado a movimientos de otros bandos de ave fría, que se integraban en bandos de ave fría europea. Y claro, no es es una época en la que supuestamente las ave frías tenderían más a marcharse que a quedarse. Entonces me llama la atención, la verdad me parece súper interesante el dato. Aquí me lo he apuntado, ya te digo, en un mes y medio todos pendientes. Sí, lo que pasa es que, mira, los 2 datos, tanto en el Oso como lo de Aldeaseca, es en las lagunillas estas de los ejidos. Yo sí que recuerdo que sí que había ave fría europea, porque además, precisamente la ave fría de Aldeaseca estuvo varios días hasta que llegó un fotógrafo, hizo un pedazo fotón impresionante de las 2 ave frías juntas, tanto la europea como la sociable. Yo trabajo en la zona. Y es que a partir del día siguiente de que el fotógrafo hizo su buena foto, desapareció la sociable, se movió. La del Oso este año, sin embargo, ha estado bastantes días que se ha podido observar. Lejana, pero bueno, por lo menos se podía un poco disfrutar. Así que, en fin, eso es lo que quería comentar. Me Gracias. parece que ahora mismo hay creo que hay gente que está más al loro todavía que yo de estas cosas, pero ahora mismo hay cita en el Delta del Ebro de ave fría sociable y yo creo que en Doñana y en algún sitio más, ¿no? Ah, Sí que hay sí. individuos. Sí, yo la vi, por ejemplo, también en la zona de Vera, en Almería. Hace unos años con Chema vimos en la desembocadura del río Almanzora. Vimos también, ay no, perdón, que era Canastera, no, me he confundido, no, era Canastera, que era, Tienen un habéis aire. estado comentando antes también que en el Oso también se han visto canasteras, en la laguna de San Bartolomé, en Maello también en alguna ocasión, y también en la laguna de los Ejidos, en Aldeaseca, son los 3 puntos donde hemos visto canastera en estos últimos años. Vale, muy bien. De hecho, la ave fría sociable a nivel mundial, su población está en peligro. Es decir, que es una especie que además está cada vez rarificándose más. Bueno, pues yo os doy las gracias por otra charla más, que están súper entretenidas todas. Y os quería comentar el problema ahora de la gripe aviar, que he oído, bueno, he visto en los medios que había en la Laguna del Oso habido algún caso de gripe aviar. A las aves frías, por ejemplo, que abundan por aquí, también son susceptibles de este problema, o las afecta más a ansares y grullas, o no sé, a qué tipo de aves afecta más. Señor veterinario, por favor. Pues la verdad es que no lo sé. En principio, sí que hay registrados casos de gripe aviar en aves que no son anáptidas, ni son grullas, ni son cigüeñas, pero de manera muy escasa. Parece ser que afecta mucho más, en este caso a los gansos o a las cigüeñas o a las grullas, como ha habido una mortandad tremenda en Israel, ¿no? Pero igual que puede saltar a las personas por contacto, que puede pasar a los si aparece gripe aviar en una explotación de avícola, pues animal, los que están en contacto con esas aves pueden llegar a padecer la enfermedad, y además en el caso de la forma humana aparece cursa de una manera muy grave, es decir, cuando pasa a una persona es una enfermedad muy grave, pues de esa misma manera pues podría afectar a una ave fría o podría afectar a otra especie, ¿no? De hecho, no hay muchos datos de que sea así, pero yo no, a no ser que alguien más que haya aquí que sepa más, yo no te diría que es imposible. Yo creo que es poco habitual, pero imposible no es. Y la verdad es que del brote de que hay en el Oso, y creo que ya se está, hay otras localidades cercanas, Víctor sabe de esto, porque Víctor está al tanto, pues no sabemos cómo va progresando, pero que sí que realmente está habiendo una incidencia de casos de gripe aviar. No hay que alarmar mucho tampoco, porque de momento no es una cifra muy grande las aves que están afectadas, pero el hecho es que está ahí. Además es la cepa H5N1, que esta es la peligrosa, la que
podido saltar a personas y provocar enfermedades graves en algunas ocasiones. Pero vamos, hasta ahí no tengo más información. Bueno, yo si queréis os cuento un poco más o menos lo que sé. El primer caso que se empezó a detectar, porque bueno, toda esta detección, igual que en el caso, como comentaba Nacho, de Israel, pues ha sido como consecuencia de las cámaras que están instaladas que hacen un seguimiento diario y constante de la Laguna del Oso. Entonces, los primeros síntomas en un ANSAR empezaron a detectarse el 31 de diciembre y creo que fue el día 4, me parece, una cosa así, se detectó en un segundo ejemplar y a partir de ella fue cuando se pasó la alerta a los veterinarios para que actuaran. La primera actuación la hicieron el día 7, que recogieron los primeros cadáveres, una garza y un par de gansos. Había una grulla que estaba depredada, pero la verdad es que no se sabe si era por ese motivo o no. Y lo trasladaron al laboratorio de Algete y al final el viernes 14, me parece que era, el viernes 14 dieron ya la confirmación. A partir de ahí yo creo que deben ir aproximadamente, según se cuenta, pueden andar entre 12 y 15 ejemplares. Sí que se ha recogido un ansar careto también, grande, entre los afectados, que este año además había una población de unos 20 o 21 ejemplares. Y ayer han sacado también otro ejemplar y bueno, el goteo sigue ahí, bueno, pues mientras se mantengan los gansos ahí está. De momento parece ser que es un poco las especies que están afectadas junto con una garza también que se estuvo retransmitiendo el pobre animal como se tiró varios días inmóvil hasta que al final sucumbió. Y luego hay un pequeño brote, o ha habido un pequeño brote en una laguna que hay en el pueblo del Bodón, que ha afectado también a algunas ocas, algunos gansos de estos caseros. Y en un principio es lo que hay aquí en Castilla y León. Bueno, hay otro dato en Fuenterrebollo también que había afectado una finca de pavos y en un principio pues es lo que hay, que seguramente que haya más casos. Aquí lo del oso fundamentalmente ha sido por la detección con las cámaras, como se ha podido saber, porque normalmente los animales que mueren en el campo prácticamente esa misma noche desaparecen porque, en fin, hay muchos depredadores, hay mucho hambre por ahí y enseguida hacen cuenta. Todo apareció ahí en Lleida, que afectó a un par de, creo que fueron 2 cisnes vulgares y una cigüeña. Y bueno, ahora está en Facebook, podéis ver incluso los datos alarmantes que hay, no solamente en Francia, sino en zonas de Alemania y Holanda, donde los brotes son bastante fuertes. En noviembre ya se dio la alerta por parte del gobierno español por los focos que había en la zona sur de Francia y bueno, pues con el trasiego que ha habido migratorio ahora de las aves, pues al final pues, ha aparecido por aquí. Pero bueno, en fin, iremos viendo un poco cómo evoluciona el tema. Lo que sí que es importante es que si alguien ve algún animal con alguna sintomatología así un poco extraña, por supuesto, no acercarse, no tocar y dar el aviso a los servicios veterinarios para, si es posible, que se hagan cargo de ello y por lo menos analicen o puedan comprobar si al final es gripe aviar o no. Han aparecido varios gorriones muertos en la ciudad de Ávila. Creo que no sé si ha sido esta tarde o esta mañana o ayer, una cosa así. Y en un principio parece ser que los veterinarios dicen que no puede ser, pero bueno, sí que debe haber llamado la atención por el motivo ese de que han aparecido varios gorrinos a la vez en este sentido. Entonces, bueno, pues estaremos un poco a ver qué es lo que pasa. Gracias, Víctor. Nacho y Pipe, una cosita solo, soy Jorge. Hola, Jorge. Sí, era para para completar un poco la información que habéis dicho del todillo. Simplemente es recomendar ver un pequeño vídeo que hay en YouTube que se llama Crónica de una muerte, de una extinción sobre el todillo andaluz, para que la persona que se ha interesado por ello y el resto sepáis un poco la situación de lo que tú comentabas, de la expedición que hizo Carlos Gutiérrez Expósito, Carlines, de aquí de España, para buscar todillo andaluz en la zona de Marruecos y bueno, la población que encontró allí en unos campos de calabazas. ¿Vale? Simplemente era esa reseña. Muchas gracias. Gracias. Tenemos ahí 2 manos levantadas. Fernando. Hola, buenas noches. Hola. Primeramente, daros la enhorabuena
a ti, Nacho, y a Pipe, que es la primera vez que asisto y la verdad que ha sido súper interesante. Y nada, al hilo de lo que hablabais de si el ave fría era una especie cazable o no, efectivamente sigue siendo cinegética, aunque en algunas zonas de España, sobre todo en las Baleares, ya ha dejado de serlo. Y aquí en Castilla ha sido siempre, yo que soy de pueblo y tal, y pues modestamente soy cazador, pues sí que antiguamente sí que fue un sustento alimenticio primordial, sobre todo en la zona de Castilla, e incluso llegaba a ser un motor económico, incluso de intercambio, porque era una ave un poco, digamos, exótica y la llaman, es llamada la gran olvidada en el sector cinegético y efectivamente sigue siendo a día de hoy especie cinegética, vaya. Sí, sí. O sea que En se puede Castilla. cazar. Vale. Poner ese apunte Gracias, gracias. Muchas Hermano. gracias, Fernando. a vosotros. José Luis tiene también por ahí la mano puesta. La Sí. señorita. Sí, se la ha quedado, Sí. yo creo. Sí, perdón, perdón. Bueno, otra vez vuelvo a agradecer vuestra participación y las aportaciones de los otros participantes. Y ahora quiero hacer una pregunta así que se sale igual de la clase, pero quería pediros consejo porque quiero comprarme unos prismáticos y encima me gustaría, si es posible, combinar para poder ver las estrellas y aves. No sé si esa o se sorbe o se sopla, no pueden ser las dos cosas a la vez. Es que ahí has abierto un melón, ¿eh? Yo creo que aquí cada uno de los que estamos, que es... Vale, pues vale, tampoco, No, es que seguro que cada uno tenemos vale, una opinión y tenemos nuestro modelo favorito y tal, o sea que... vale. Igual no es el lugar para formular la pregunta y O os sí, pido porque lo disculpas. mismo te pueden dar mucha información. Yo lo que creo que sí que es cierto, lo último que has dicho, que o se sopla o se sorbe. Yo creo que unos prismáticos para astronomía no deben ser igual que los que se Vale, utilizan para vale, vale, observación de aves. Eso casi seguro. vale, vale, vale. Gracias. A ti. Pues no tenemos así. Vamos a poner un poco de arpa, a ver qué tal Sí. suena esta mujer. Y si Tosano. Vaya, esto es el anuncio. La música dentro de un rato para dormir. No, Está muy bien, ¿no? Está muy, muy dulce, muy bonito. la verdad es que encontré otra cosa, por si sois capaces de encontrarlo, de música, pero me llamó la atención y no me lo podía creer. Hay un disco de música de guitarra española que se llama Pranchicowl. Pranchicowl es el nombre inglés de la canastera, pero vamos, me pareció muy raro esa mezcla de guitarra flamenca, guitarra española y un nombre inglés. Si lo encontráis alguno, el Pranchicowl, pues, pues a lo mejor sí que existía. A mí la verdad es que no me hace nada.
Hola chicos, Hola. buenas noches. Hola. Bueno, pues para acabar con una noticia un poco positiva después de todo lo que tenemos, Venga. yo veraneo, yo veraneo por Chipiona, en Cádiz, y sí que se ven muchos chortilejos en las zonas de las dunas. Yo los veo corretear cuando voy caminando. Y bueno, hay una asociación, bueno, Ecologistas en Acción y Agadén, pues que han convencido al Ayuntamiento de Cádiz y todas esas zonas para que protejan las dunas. Y, por ejemplo, si ven algún nidito con los huevos, pues también los protegen, o sea, están movilizándose para proteger a estos animalitos. Y eso, pues, oye, está muy bien también. Yo los veo por ahí corretear por las dunas, son preciosos, son bonitos. O sea que, bueno, menos mal que algo vamos haciendo, ¿no? Sí. Que no sea demasiado tarde, ¿no? A ver si es verdad. El año pasado yo ya vi cómo había voluntarios que estaban poniendo vallitas. Es verdad que luego hay otros sinvergüenzas que las quitan, pero bueno, por lo menos ya hay gente que se da cuenta de que estos animalitos tienen que estar ahí, en su sitio. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, chicos, pues si os animáis a alguna cosilla más, si nos emplazamos para la próxima, que cambiamos la pluma por el pelo, nos vamos a hablar de mustélidos y es el 3 de marzo, el primer jueves de marzo, un grupo súper chulo. Y antes de eso, para los que estéis en Ávila y los que estáis fuera, para daros un poco envidia, el fin de semana que viene, no este, sino el siguiente, tenemos un curso de ilustración de naturaleza con Nacho Sevilla, para aprender a cómo llevar consejos para llevar un cuaderno de campo que tiene una pinta brutal. A finales de mes haremos un curso de rastreo también, súper práctico, echar un par de mañanas en el campo buscando rastritos. Seguimos con las rutas, bueno, estamos que no paramos. Así que los de Ávila, animaros, y los que no sois de aquí, animaros también. Os venís y así disfrutamos juntos del campito. Pues yo creo que poco más. Muchísimas gracias a todos. A ti. Muchas gracias. Cuidaros mucho y os esperamos para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Un noches. placer. Vale, que Un vaya beso, buenas noches. Saludos. Hasta la próxima. Un abrazo y que os vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. Igualmente para vosotros. Adiós, chicos, chicas, cuidaros. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Chao, chao. Ya está, ya se ha quitado todo, ¿no? Pues yo no sé cómo he hecho esto aquí. Nos ha gustado mucho la charla, Pipe y Nacho. Gracias, Luis. Casi seguro que, bueno, ya estamos aquí hasta en pijama. Bueno, muchas gracias y Alguna actividad nos apuntaremos. Gracias por todo. Gracias a vosotros, chicos. Gracias, familia. Cuidaros. gracias a todos. Y habéis conseguido lo de la envidia, ¿eh? Sí. No estás tan lejos, o sea que... No, que va. Un ratito. Además, problema de hotel vosotros no tenéis. Sí que es cierto que las distancias no son tan grandes, claro que no. Venga, hasta la próxima. Chao. Chao, Silvia, un abrazo. Chao. Bueno, compi, mira, ya la que queda es de la familia. Está enredando por ahí, ha dejado el teléfono conectado, no nos hace ni caso. Ya ves. Coño, que se está grabando esto.